Hola, un gusto poder saludarlos desde Santa Fe. Nosotros somos parte del equipo de la Asociación Civil Abra, centro especializado de alta complejidad en el abordaje, capacitación, investigación y prevención de los consumos problemáticos. La idea de poder hoy estar aquí como parte del equipo de diseño de tratamiento de la institución está vinculado al trabajo que hemos presentado, si bien después cada uno de mis compañeros se van a estar presentando. La idea justamente es poder hacer un desarrollo del trabajo que hemos presentado que tiene que ver con diagnóstico presuntivo integral para los consumos problemáticos. Antes de poder profundizar sobre el trabajo en sí, me parece que es interesante que puedan ir comprendiendo cuál es la militancia que tenemos como micropolítica de asociación civil que venimos trabajando hace 5 años en la capital santafesina en cuanto a lo que son los consumos problemáticos y adicciones, ya que claramente se relaciona y se vincula con el trabajo que hemos presentado. Nosotros somos una institución que la base de nuestra micropolítica tiene que ver con poder empezar a brindar una visión diferente y actualizada en cuanto a lo que son los consumos problemáticos. Dicho esto, desde el punto de vista porque principalmente todo lo que fue el siglo XX, cuando uno hablaba de los consumos problemáticos y adicciones, principalmente estos se focalizaban en lo que fuera una sustancia, un objeto, se ponía el lente de análisis solamente en el individuo o en el usuario de ese objeto problema o de esa sustancia, y principalmente había una gran carga moral en cuanto a si la persona no cumplía con las expectativas de su familia inmediata y de la sociedad. Es decir, la problemática tenía que ver con el vicio, tenía que ver con la vagancia, o a lo sumo tenía que ver con un problema médico-biológico donde se buscaba, a través de alguna medicación o de alguna intervención mágica, solucionar un problema complejo. Desde ese punto de vista, nosotros como institución claramente abordamos la problemática desde una visión actualizada y desde un metamodelo que para poder comprenderla no solamente analiza y aborda a la persona que establece un vínculo con un determinado objeto, que puede ser sustancia, pero que también pueden ser otras actividades, como por ejemplo lo que es el juego, lo que es la compra, e inclusive lo que pueden llegar a ser las relaciones, sino que también comenzamos a ir ampliando el lente, ¿sí?, que tiene que ver con ir comprendiendo dónde esa persona vive, con quién se relaciona, y eso ya tiene que ver con un contexto más amplio aún, que ya tiene que ver con la dimensión microsocial o en las instituciones donde esa persona atraviesa gran parte de su vida. Y por último, poder analizar y asimilar y sensibilizar a la ciudadanía de que hoy en la actualidad vivimos en una cultura consumista. Entiéndase cultura consumista donde claramente hay todo un bagaje de estrategia, no solamente de neuromarketing, sino también hay toda una transformación antropológica del ser humano, donde pareciera que el consumismo es un modo de vivir y sin el consumismo es como que no pudiéramos sentirnos parte de. A partir de esa lógica nosotros damos vuelta al análisis para poder comprender la problemática y partimos desde que esto es un problema cultural, es decir, es un problema social que claramente impacta en determinadas familias, para no decir en todas las familias, pero sí en la mayoría de las familias, y que ese impacto genera en alguno de sus miembros, o varios de esos miembros, un desarrollo de un consumo problemático o inclusive una adicción. En ese sentido, claramente, este es un poco el posicionamiento que nosotros tenemos desde lo que es no sé si llamarlo visión, pero sí desde lo que es nuestra militancia de micropolítica como asociación civil. Dicho esto y aclarado esto, que claramente después en el desarrollo de cada uno de mis compañeros y compañeras que estén aquí, vamos a ir haciendo también un
debate y vamos a ir mechando, pero sí ya me quiero meter en lo que es la presentación del trabajo. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico presuntivo integral, primero hay que comprender que un diagnóstico dentro de lo que es el paradigma de salud mental o el campo de la salud mental es necesario poder tenerlo, porque claramente cuando uno no tiene un diagnóstico le va a imposibilitar diseñar un plan terapéutico, estrategias terapéuticas e inclusive no va a poder tener un objetivo claro hacia dónde impactar para luego poder medir si lo que estamos haciendo es viable o es inviable. Entonces, realizar un diagnóstico es necesario. ¿Por qué presuntivo? Presuntivo porque entendemos que la problemática de los consumos, como de las adicciones, no se reduce a un problema médico, biológico, neurológico. Si bien claramente existen variables y nosotros las contemplamos, volviendo un poco a lo que tiene que ver con nuestra militancia, comprendemos que la complejidad de la problemática va mucho más allá de una dimensión neurobiológica. Y esto tiene que ver también con la dimensión psicológica. Y en ese sentido también tiene que ver con la dimensión familiar. Y en ese sentido también tiene que ver con la dimensión microsocial. Por lo tanto, cuando hablamos de presuntivo, lo que estamos queriendo decir de que estamos realizando un diagnóstico que en el momento que nosotros hacemos la devolución o vamos recabando esa información para poder comprender qué es lo que está pasando con esta persona y su entorno, lo estamos haciendo de una filosofía y hasta posicionamiento de salud dinámico, donde claramente lo rígido, positivista, que tiene que ver más con el siglo XX, no contempla en cuanto a la transformación y al dinamismo que muchas veces tenemos los seres humanos y que también tiene la dinámica de la realidad. Entonces por eso también lo abordamos desde lo presuntivo. Y también lo presuntivo se relaciona casi directamente con el artículo 3 de la Ley de Salud Mental, que nos va dando la guía de que debemos partir de la presunción salutogénica del consultante. Entonces, de la misma manera que nosotros también realizamos un tamizaje de aquellos indicadores de riesgo que la persona tiene para poder hacer un diagnóstico, claramente también hay que hacer un tamizaje o hay que cambiar el lente patológico por un lente salutogénico, es decir, todas las personas, todas las familias y todos los contextos tienen indicadores de protección. Muchas veces no los podemos ver, porque probablemente pueden llegar a estar minados de los factores de riesgo, de los indicadores de riesgo. Pero en ese sentido hay que partir de esa presunción salutogénica que claramente es un ejercicio, porque también es parte de nuestra militancia como micropolítica, ¿no? Siglo XX, toda la patología, toda la enfermedad. Bueno, siglo XXI, además de esto, empezar a ponerle el foco a lo positivo. Por eso lo presuntivo, ¿no? Y por último, integral, ¿no? Que hace referencia a lo que después vamos a ir comentando nosotros de estas dimensiones. No podemos hacer un diagnóstico desde lo neurobiológico. Sí podemos hacer un diagnóstico de lo neurobiológico, pero integrado, interrelacionado, comprendido con las demás dimensiones. Si no, lo que estamos haciendo ahí es un reduccionismo. Y al hacer un reduccionismo, estamos no siendo ni siquiera... No quiero utilizar terminología iatrogénica, pero sí estamos utilizando una intervención proscripta, sí no estamos caminando por el marco de la cientificidad y hasta me atrevo a decir, estamos empezando a ser carentes de sensibilidad humana. Puedo hacer un diagnóstico neurobiológico, pero tengo que contemplarlo, tengo que relacionarlo con las demás dimensiones. La idea, ¿no?, que luego vamos a comenzar a abrir un debate y si bien ustedes van a tener como una sensación o una percepción de que en esto del equipo de diseño existen niveles, ¿no?, que tiene que ver con un primer nivel, que es el nivel de la orientación, es el primer contacto que se da con el sistema consultante. Luego existe un segundo nivel que tiene que ver con un nivel donde se va a recabar información. Nosotros por ahí no utilizamos el concepto de evaluación, sí utilizamos el concepto de explorar información y
Luego está el nivel 3, que tiene que ver con lo que es el diseño de tratamiento, donde el equipo, ¿no?, comienza a poder pensar cuáles son las intervenciones, los dispositivos, los estilos que más van a encastrar con ese sistema consultante, al entender que no hay tratamientos molde para los consumos problemáticos y adicciones. Y por último existe un nivel, que es el nivel 4, que es la devolución del diseño de tratamiento. Esto, que parece rígido, lineal, la idea es que ahora en el debate, que ustedes van a comenzar a experimentar desde el otro lado, es que puedan comprender que es más pedagógico y didáctico y que no es lineal como pareciera, y que inclusive hasta un profesional o un trabajador de la salud, como solemos decir nosotros, puede desarrollar las competencias y los conocimientos para poder hacer esa persona. Esto que nosotros ahora lo vamos a empezar a transmitir de manera de equipo. Claramente la desventaja que tiene es que hacerlo una persona, no estaríamos hablando de interdisciplinaridad, estaría sesgado su lente, pero dejo esta aclaración porque claramente en determinados centros de salud, y principalmente que por ahí tiene que ver con lo público, no pueden contar con varios trabajadores de la salud o con varios saberes que pueden enriquecer la lectura o la comprensión de esa problemática. Entonces, en ese sentido, y generalmente lo que es el primer nivel de atención, también tiene que sensibilizarse y asemejar de que también puede tener competencias y conocimiento para poder llegar a acercarse a un diagnóstico presuntivo integral, ¿no?, desde el proyecto de trabajo que nosotros hemos presentado, y que inclusive la persona lo puede realizar, ¿no?, puede ser un profesional. Insisto, no es el ideal, pero muchas veces el ideal no es lo posible. Entonces, esta aclaración es lo que va a ir posibilitando de que comencemos a abrir el debate. Probablemente vamos a hacer ida y vuelta, como para poder hacerlo un poco más enriquecedor, e inclusive también si podemos hacer alguna especie de chacarrillo o chiste, con la intención también de no hacerlo como un monólogo serio y poder también utilizar el humor como un modo de acercar información seria, por supuesto siempre guardando el respeto. Así que bueno, un gusto, más allá de que yo seguiré participando, la intención es pasar a lo que sería un nivel 1 de lo que es nuestro trabajo presentado. Bueno, como bien encuadró Osvaldo, el nivel 1 básicamente es lo que nosotros identificamos como el proceso de orientación. En esta instancia es el primer contacto que se tiene con el consultante y su familia, o a veces son familias o grupos de referencia que se acercan preguntando o planteando la necesidad de un inicio de tratamiento o algo para una persona allegada o algún miembro de su familia. En esta primera instancia, en este primer nivel, en este primer encuentro, el objetivo básico es poder lograr ese vínculo, el retener, que las personas que se acercan a esta instancia se sientan escuchadas y encuentren el ámbito propicio para poder explicar y exponer cuál es la realidad que los está en este momento acercando aquí. Es así que, bueno, se comienza con este encuentro en el espacio. Actualmente está compuesto por alguien que hace orientación y también por un coorientador, coorientadora. Los roles son muy flexibles y en definitiva el objetivo también de este encuentro es poder llegar a interpretar, a construir el motivo de consulta de esta persona o este sistema que se acerca a este espacio. Como una manera de empezar a construir y a poder identificar este motivo de consulta, por supuesto que estamos totalmente encuadrados dentro de este paradigma que también identificó
y mencionó Osvaldo, desde una perspectiva de derecho pleno y tratando de identificar también en este espacio cuáles son las herramientas con las cuales ya cuenta esta persona, este grupo, y también cuáles serían aquellos objetivos por los cuales estarían dispuestos a trabajar o abordar. Esto no termina siendo un único encuentro, muchas veces se compone de más de un encuentro. Dentro de estas entrevistas lo que se tiende justamente es poder ir reforzando este vínculo y permitiendo que puedan emerger todas aquellas particularidades que podamos interpretar y que puedan reflejarnos de alguna forma la problemática por la cual este grupo viene pasando. Como para sumar otro punto, de lo que es la coorientación o orientación, mi nombre es Jonathan, soy psicólogo, acompañé a Cristina en lo que es el primer nivel o nivel 1 que le llamamos. Otro punto particular o muy importante es lo que es la psicoeducación. La psicoeducación consiste en poder explicar lo que es el abordaje, en qué va a consistir, de qué se trata la problemática, qué factores o qué variables influyen en ella, desmitificar estos mitos, creencias que hay acerca, creencias erróneas que hay acerca del consumo, de que puede ser un vago o no tiene la voluntad y todo esto que se suele hablar en la cultura, en la sociedad, y poder ya plantear que es un problema de salud mental. Esta instancia es muy provechosa para esto, porque además de hacer la alianza terapéutica, este primer vínculo que contaba Cristina, es un buen lugar para poder psicoeducar y que la familia o el sistema consultante, que hay veces que son las personas que están acompañadas por gente del equipo del centro de salud, puedan estar articulando un buen trabajo en lo que es el primer nivel, por ejemplo. Bueno, mi nombre es Melissa, soy... ¿Vos vas a pasar al nivel 2? Voy a pasar al nivel 2. No, ¿Seguimos con el nivel 1? Ajá. Yo quería agregar algo también del nivel 1. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Merlina, O soy buenas noches. psicóloga también. Porque hay que ver cuándo lo van a ver. En cualquier momento. ¿Cómo lo puedo decir en lenguaje inclusivo eso? No, Difícil. sí. Bien. Hacelo todo ahí. Buenos días, buenas tardes. Claro, y buenas noches. No, lo que quería agregar a esto del nivel 1 y la de psicoeducación es que también el objetivo es empezar a deconstruir no solamente el lugar del consultante identificado como el problemático y quien hace el síntoma, sino que los sistemas consultantes puedan empezar a comprender no solamente que es una problemática de salud mental, sino que nos transversaliza como sociedad, ¿no? Una de las cosas que nosotros tratamos de transmitir desde el comienzo de estas entrevistas, primero que nosotros no admitimos o desadmitimos a nadie, por eso hablamos de orientación y de guía hacia este sistema consultante que viene con muchas dudas, con muchas preguntas, con estructuras también, que viene de tratamientos anteriores, porque es muy común esto, y empezar a mostrar que hay otro camino desde la presunción de la salud, desde la presunción de los recursos. Si bien el diagnóstico lo necesitamos, pero el diagnóstico no va a ser nuestra meta, sino que va a ser un objetivo más para guiarnos, para después poder construir el mejor tratamiento para todo este sistema consultante. Pero sobre todo quería agregar esto de correr de ese lugar protagónico negativo que generalmente tiene uno de los integrantes del sistema consultante, que es quien transita por la problemática. Entonces ya desde esta primera entrevista lo que nosotros buscamos es que se comprenda que esta es una problemática co-construida y a partir de ahí vamos construyendo con este sistema no solamente el diagnóstico, sino lo que nosotros vamos a considerar en función de todos estos niveles a los que vamos a pasar, qué es el mejor tratamiento para este caso, entendiendo que no hay tratamientos moldes para las problemáticas adictivas y bueno, tomando eso para después poder construir el mejor tratamiento para el caso. Una cosita más también en función de lo que exponen los compañeros y antes de alguna forma presentar el nivel 2, que ya se había explicado, esto es un modelo
dinámico, y justamente en función de eso, en este espacio de orientación donde se va brindando esta psicoeducación, esto de poder plantear estas aristas de cómo nosotros entendemos y desde qué paradigma nos posicionamos para hablar de consumo problemático, poder transversalizar esta problemática y abrirlo a todo el sistema consultante. Fundamentalmente, muchas veces se compone de varios encuentros porque, como ustedes podrán ver, todo esto que estamos manifestando en poquito tiempo, en realidad, en un primer encuentro, en un primer acercamiento, donde recién nos estamos presentando, a veces no es posible justamente llevar al grupo consultante y a nosotros también a poder construir el motivo de consulta, a poder plantear todas estas aristas del paradigma. Y bueno, entonces en función de eso, una vez que podemos identificar estos aspectos salutogénicos, muy por arriba obviamente, porque los encuentros a veces no nos permiten todavía ir profundizando, pero sí nos abre a esta discusión. Recién una vez que podemos identificar algunos elementos más la construcción del motivo de consulta, recién ahí podemos habilitar a la participación del segundo nivel de intervención. Eso ya sería lo que es una entrevista de exploración, que es el segundo nivel. Se puede estar compuesta por un trabajador o dos trabajadores, dependiendo lo que disponga el primer equipo, si es necesario poder realizarlo con más de 2 disciplinas diferentes, dependiendo del caso. Por ejemplo, en una situación donde una persona tenga un problema de salud física, si es necesario que pueda participar de esa entrevista la médica. Entonces, en ese sentido se trata de que la entrevista pueda ser dinámica de acuerdo a las necesidades que plantea el sistema consultante y que se acerca a la asociación. Por otro lado, bueno, esta entrevista se caracteriza fundamentalmente en ir profundamente sobre los datos de las diferentes áreas del sistema consultante. Por eso es un poco, se invita a la persona que se acerca a la institución y al sistema de apoyo para indagar cada una de las dimensiones. Nosotros trabajamos puntualmente sobre la dimensión persona, sobre la dimensión familia y sobre la dimensión microsocial. A partir de ahí indagamos sobre diferentes indicadores que hacen a las variables de la conformación de esos sistemas. Por lo que refiere al sistema persona, nos basamos en lo que sería la modalidad de personalidad, no tomando, digamos, esto como un trastorno, sino más bien como rasgos de personalidad que pueda llegar a tener la persona de acuerdo a las situaciones que se le presentan y las estrategias que utiliza, basándonos en los autores de Beck y Freeman. Por otro lado, también buscamos sobre los indicadores de impulsividad. Ahí hacemos una diferenciación, indagamos un poco en relación a si esto tiene más que ver con una modalidad de la personalidad del consultante o si tiene que ver con lo que sería algo en relación al consumo. Si hay algún tipo de inhibición respecto de las funciones a nivel cerebral, si se ha ido afectado lo que sería la capacidad de tener reflexión o el control, digamos, de los impulsos. En ese sentido, hacemos el indicador de la impulsividad con efecto de consumo o sin efectos. Bien, después, por otro lado, Autoeficacia. la autoeficacia. La autoeficacia la basamos en relación a
los días que puede el consultante estar sin consulta. Y en ese sentido tenemos una eficacia de nivel bajo si la persona está en un rango de 30 días, de nivel medio si la persona está en un rango de 1 mes y 3 meses en relación a poder dejar el consumo, o si la persona tiene un nivel elevado, sería lo que más allá de 3 meses. Bien, después por otro lado tenemos lo que es la dimensión familiar. Ahí nosotros nos basamos desde la perspectiva sistémico, estratégico estructuralista, familiar. Ahí indagamos un poco sobre el funcionamiento y la estructura familiar, los roles, cómo está compuesto en sus sistemas familiares, si hay coaliciones, si hay alianzas entre los miembros. Ahí es necesario generalmente efectuar un recorte del sistema para que si el consultante se siente cómodo expresando cómo son las conductas de sus padres, de su pareja, dependiendo del caso, ¿no? Quizás se siente más cómodo estando solo comentando estas situaciones a los trabajadores de la salud mental, o simplemente se puede observar con todo el sistema compuesto en la entrevista. En ese sentido también somos dinámicos a la hora de hacer los recortes o no efectuarlo, dependiendo del caso. Por otro lado, indagamos sobre la emoción expresada de lo que sería el sistema familiar, y tenemos 5 indicadores, de los cuales son 3 negativos, que serían lo que es el criticismo, que se puede efectuar hasta con esta persona identificada con el problema de salud. La emoción expresada siempre es en relación a el nivel de emoción que presenta la familia dirigido hacia el paciente identificado por esta familia. Es decir, perdón, sí, la calidez del vínculo que hay entre los diferentes miembros y hacia el consultante identificado. Así es. Como decía, un poco está el criticismo por un lado, por otro lado está lo que sería la hostilidad y la sobreinvolucración. Y en lo que refiere también a los indicadores positivos, serían los comentarios positivos y la calidez que se presenta por parte del sistema familiar. Un último indicador que evaluamos también en esta instancia para la familia es la conciencia que tienen de problemática, ¿no? Porque muchas veces vienen con muchas dudas o minimizan la problemática o la maximizan. Entonces es también en esta entrevista que logramos recabar algunos datos para poder observar en qué lugar se encuentra la familia en relación a esto. Por eso insistimos en la importancia, que también pareciera que se da solamente en la orientación, pero sigue pasando en la exploración, de seguir trabajando desde la psicoeducación. No para naturalizar, sino para poder dar herramientas para poder empezar a comprender de qué se trata la problemática y por qué nosotros no se considera una problemática de salud mental que no tiene que ver con la voluntad. Interesante lo que mencionaba de algo que nosotros desarrollamos, que es el síndrome depositario. El síndrome depositario se da tanto en la sociedad, donde se van depositando entre las distintas instituciones, ¿no? Como, bueno, háganse cargo de esto, como si fuera que los profesionales o los equipos de salud no tendrían que rever qué tipo de intervenciones están realizando para justamente no generar adherencia, que es uno de los grandes apartados y que es algo de que desde el nivel 1, como decía Cristina, acoger implica muchas veces tener una calidez y que la persona se pueda sentir justamente escuchada, valorada, reconocida, validada y no juzgada, está dentro de nuestra cultura. Después está el síndrome depositario que se da dentro de los equipos, ¿no? O sea, van, y bueno, si me dejó plantada, ¿no? Como si fuera que estaríamos hablando de conceptos de amistad y no estaríamos hablando dentro de lo que es la ciencia y lo que es la salud y lo que es una persona y lo que es el síntoma muchas veces de la enfermedad. Y después síndrome depositario de la familia, ¿no? Muchas veces la familia viene como diciendo, bueno,
vengan, arréglenme esto, que yo después lo quiero pasar a buscar y te dicen más o menos de qué manera esperan que el aparato sea. Esta metáfora que muchas veces nosotros hacemos, también muchas veces en determinadas familias lo devolvemos, ¿no? Dependiendo de la familia, dependiendo del modo de reformularlo, para que puedan comprender de que claramente son parte también de la problemática. En ese sentido es lo que sería la conciencia de enfermedad de la familia. Sí, sobre esto, Oba, un poco en relación a el tipo de entrevista, si bien es más dirigida en relación a la primera entrevista de orientación, siempre se busca que la persona se sienta alojada, que la escucha, lo que pueda llegar a transmitirnos a nosotros sea recibido y sea alojado. Por eso también a veces pensamos 1 o 2 encuentros, dependiendo del caso y la situación. Sobre todo cuando la familia o el consultante se presentan con mucha angustia, entonces efectuamos también como un rol de contención en esos momentos. Sí, y que a veces, si bien ya se había activado el nivel 2 y se realizaron las preguntas y este encuentro y se pudo construir tomando información, muchas veces si se detecta dentro de este nivel que no ha quedado claro, por ejemplo, esto que Marlena refiere con respecto a ciertas dudas, con respecto a cuál sería el objetivo de este proceso, si la familia también refiere una postura también demasiado en esto del síndrome depositario, ¿no? De no involucrarse, o el consultante también no tiene todavía una identificación de la problemática. Entonces, a veces, desde el nivel 2, se solicita que se vuelva a intervenir desde el espacio de orientación para reforzar un poco esto y poder llegar a unificar un poco el criterio que se construya junto con este sistema consultante del posible objetivo a trabajar dentro del proceso. Siguiendo con esta lógica, ¿no? Trayendo un ejemplo, como para que ustedes vayan viendo el dinamismo, no solamente del equipo, también sino comprendiendo que muchas veces insistimos, esto de los niveles tiene más que ver con un objetivo más pedagógico, didáctico. Vuelvo a la instancia de que uno puede desarrollarlo desde lo que es una sola disciplina o una sola persona, que no es lo ideal. Hay un caso puntual, de ejemplo, de la semana pasada, donde desde el nivel 1, justamente para poder evitar, ¿no?, de que se dé por ahí que desde la entrevista del nivel 2, es decir, o desde la entrevista con el objetivo de explorar información, se entienda que se tiene que volver a un paso anterior con la idea de poder construir el motivo de consulta, con poder construir la estrategia terapéutica, porque muchas veces la estrategia terapéutica tiene que ver con una reducción de daño, donde la familia no contempla eso, la familia entiende que tiene que lograr la abstinencia, pero no están dadas todas las circunstancias, entonces hay que construir eso. Uno lo que realiza desde el primer encuentro, ¿no?, como desde la cognitiva conductual, se llama experimento conductual, pero uno lo que hace es invitar a prevenir, ¿no?, como una vuelta hacia atrás. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una de las intervenciones de un consultante de 24 años que ya estaba fumando la cocaína, entendemos que la modalidad de fumar la cocaína ya agrava el vínculo con ese objeto, lo cual genera un mayor deterioro en todos los vínculos, en los contextos. Se lo invita a, que venga toda tu familia. Cuando digamos toda tu familia, estamos hablando de que vengan tus abuelos, que vengan tus hermanos al nivel 2, ¿no?, a la próxima entrevista, para que se pueda explorar la información. Y mientras más personas hay más información, y mientras más información hay más probabilidad de que el diseño terapéutico dé en la tecla. Ahora, si alguno de esos miembros de tu familia que vos decís que está dispuesto a venir no vienen, me gustaría sí volver a encontrarme con vos y con ustedes en vez de hacer esa entrevista.
¿no? Eso también es un modo para que puedan ver no solamente el dinamismo, sino también la intervención, porque uno lo que está haciendo ahí es principalmente evaluando la adherencia del contexto, evaluando este síndrome depositario. Este caso que menciono con anterioridad lo tenemos que volver a ver porque claramente se había pautado para tener esa entrevista de exploración, no pudieron asistir las personas que ellos creían que iban a asistir, que tenían que ver con abuelos y hermanos, por lo tanto lo vamos a volver a ver, siguiendo un poco esta lógica. Bueno, volviendo un poco a las dimensiones, tenemos la dimensión microsocial. Ahí indagamos sobre la red de apoyo que tiene el consultante, vemos si existe una preexistente a lo que es el inicio del tratamiento o si tenemos que construirla. Si pensar en un objetivo, por ejemplo, del diseño, construir una red terapéutica dentro de la institución o construirla a partir de un sistema familiar e ir apostando a que se pueda dar la red de apoyo. Por otro lado, bueno, indagamos un poco la percepción de riesgo que tiene esta familia en relación al consumo, si tienen pares que consumen, si no los tienen, si tiene esta red de apoyo las características para poder resolver y afrontar problemáticas o situaciones en determinados momentos, si han tenido estrategias construidas anteriormente para poder resolver algún tipo de situación, un poco que vaya en relación a los objetivos que ya vienen a traer a la asociación. Sí, si tiene adhesión a actividades deportivas, culturales, si tiene alguna rutina de estudio, de trabajo, si participa de otros grupos como actividades prosociales. Sí, eso es parte de esta exploración microsocial, también en qué contextos se desenvuelve habitualmente, los ámbitos laborales, bueno, barriales. Si se trata de indagar fundamentalmente en lo contextual. Y otro indicador positivo que indagamos es si tiene proyectos de vida personales ya construidos para ir encaminándonos en seguir apostando a las potencialidades del consultante que se acerca. No, y también quiero agregar que en este espacio de lo microsocial donde nosotros generalmente hablamos del sistema consultante, hablamos de la familia, pero bueno, no siempre contamos con un sistema consultante que acompañe al consultante identificado, y es acá donde vamos a identificar lo que llamamos los otros significativos, es decir, otras personas que forman parte de la vida de esta persona que pueden llegar a ser quienes acompañen el proceso terapéutico. En un escenario óptimo y positivo siempre pensamos que es el sistema familiar, pero no todas las veces contamos con ese sistema. Entonces esto es decir, bueno, dentro de las personas que pueden acompañarte, ¿dónde están estos otros significativos que empiezan a formar parte del tratamiento posible de esta persona que se está acercando? Y que muchas veces, como decía Meli, puede ser alguien que es de la misma institución, ¿no? Porque muchas veces tus compañeros son quienes traen a personas que compartían la problemática y, bueno, y hoy están motivados a poder transitar otros caminos, por así decirlo. Y cuando llegamos a esto, a tener esta información, pasamos a lo que se llamamos el tercer nivel. No, pensé que iba a continuar. Siguiendo con este lineamiento y comprendiendo de que aquellas personas que tienen lo que nosotros denominamos una adicción o un consumo problemático estructural, es decir, de población vulnerable, al estar la familia fragmentada, desintegrada y en algunas situaciones o realidades literalmente ausente, el territorio, ¿no? O esta dimensión microsocial termina siendo este contexto, ¿no? Donde siempre está, ¿no? Después de hablar del diseño, justamente vamos a comprender qué es lo que uno hace o qué tipo de intervenciones o dispositivo es para
poder operar o impactar ahí, ¿no? Pero siguiendo con esa línea y ahora sí. Una vez que tenemos toda esta información, para seguir resaltando esto que pareciera que es lineal, pero es más espiralado que otra cosa, se reúne el equipo interviniente y un equipo aún mayor con otras disciplinas y con otros trabajadores para poder desarrollar el diseño de tratamiento, y como decíamos al comienzo, en función de cada uno de los casos, ¿no? Esto de que no hay tratamientos moldes, todos los consultantes que forman parte de la asociación tienen un diseñado un tratamiento diferente al otro. Si bien pueden llegar a compartir espacios grupales, cada uno tiene una particularidad en función de cada uno de los casos, producto de toda esta información y estas diferentes entrevistas que bueno, se fueron recopilando, no solamente las dimensiones, sino bueno, todo esto que venimos dialogando. Es en este espacio donde evaluamos no solamente cada una de las dimensiones, sino las diferentes variables que constituyen a las dimensiones, que son bastantes más, y es aquí donde se establece una especie de ateneo debate, donde cada uno de los trabajadores empieza a indagar a quienes hicieron las entrevistas, y a partir de ahí se empieza a construir lo que se viene co-construyendo con el sistema consultante. Por eso nos parece muy importante poder destacarlo, porque corriéndonos de la hegemonía médica y como militancia desde la asociación civil, nosotros no creemos tener una verdad absoluta, sino que sí, por ahí tenemos un poco más el saber, que se co-construye con el sistema consultante, que tiene otro saber para compartir con nosotros. Entonces es a partir de ahí donde se empieza a desarrollar el tratamiento que creemos que va a ser efectivo para este sistema consultante. Y es acá, como decía, que empezamos a traer todo lo trabajado en las diferentes entrevistas y se empieza a desarrollar el diseño. No sé si ustedes quieren compartir cómo lo hacemos. Sí, con respecto al diseño, retomando y recordando cuál es la multidimensión sobre la cual trabajamos, siempre tenemos la propuesta de los distintos dispositivos que abordan cada una de estas dimensiones, diríamos. Para la dimensión sujeto, tenemos las terapias psicológicas, la terapia ocupacional, espacios, diríamos, del abordaje o del trabajo específico con el consultante. Después, para lo que es la dimensión microsocial, tenemos dispositivos que abordan justamente lo que puede ser la actividad física, que son los aspectos en donde socializa y también trabaja el vínculo con otros, lo grupal, también las intervenciones territoriales, los vínculos interinstitucionales que se construyen ya sea en ámbitos educativos, laborales. También hay dispositivos que apuntan justamente a lo que es la dimensión familiar, como puede ser la terapia familiar, el fortalecimiento de algunos de los padres, parejas, hermanos, hijos. Y bueno, en función de esa variada gama que tenemos de dispositivos, de acuerdo a el diagnóstico presuntivo que se va construyendo, vamos viendo cómo conjugamos estos diferentes dispositivos para elaborar la propuesta de este determinado consultante y su grupo. Sí, partiendo de la base siempre de que no vamos a brindar tratamientos estandarizados, que cada persona tiene sus objetivos, su deseo también de participar del tratamiento de manera singular, y también tomamos esto para lo que es el armado del diseño. La propuesta también que tiene el sistema consultante, lo que quiere lograr. Eso también es como una de la concepción que tenemos a la hora de formular el diseño del tratamiento. También está bueno destacar que en sí son, si bien es complejo, ¿no?, lo que los consumos problemáticos y requieren alternativas o soluciones complejas,
No, esto no quiere decir que a la persona hay que cargarla con un horario institucional de alta carga o dispositivos o bombardeos, sino que justamente la complejidad se refiere a la estrategia que hay que seguir, qué dispositivos activar en primer momento, cuáles después, cuáles son a construir, y eso es lo que la complejidad, ¿no?, de lo que es este nivel, ¿no?, del diseño y tratamiento, y de este debate que se da entre los profesionales para ver por qué camino sería el más eficaz. Sí, siempre con el objetivo, obviamente, de reforzar aquellos aspectos salutogénicos y también de ir abordando aquellos otros que donde hay que apuntalar y bueno, y tal vez hasta construir, como puede llegar a ser algún hábito de alguna actividad deportiva, alguna rutina, algo, bueno, pero sí, siempre en esto de la particularidad, reforzando sí aquello con lo que las herramientas con las que ya se cuenta y a la vez sumando aquellas otras que fortalezcan aquello que el equipo de diseño ha pensado que estratégicamente es fundamental reforzar en este momento. Todos los diseños cuentan con un tiempo para la evaluación también que se va planteando durante todo el proceso como una manera de ir haciendo también las modificaciones necesarias. Y para agregar algo más, si pasamos al siguiente nivel, lo seductor, por así decir, que tienen estos tratamientos es que son tratamientos ambulatorios. La mayoría de las personas que han transitado por otros tratamientos tal vez están, inclusive los sistemas consultantes están acostumbrados a, como decía Jonathan, altas cargas institucionales o pasar a internaciones, y la alternativa que se ofrece desde la asociación es, potenciando estos recursos, ofrecer herramientas para que el sistema consultante no dependa del sistema tratante justamente y que puedan seguir gestionando sus propios recursos y generar autonomía. Eso es lo que si bien a lo mejor tal vez hay consultantes que tienen varios años de tránsito por la asociación, van en estas evaluaciones, se van sumando dispositivos, se van quitando dispositivos en función de los objetivos que se van alcanzando y las metas terapéuticas que también se van logrando. Entonces, eso es lo que por ahí también llama la atención y genera cierta seducción al momento de transitar por el tratamiento. No solamente, y en esto sí quiero hacer hincapié en la manera en la que nombramos las cosas, sino también en esta construcción de autonomía del consultante y de todo su sistema para generar sus propios recursos, sobre todo. Y finalmente, una vez que se evalúa todo esto, que la evaluación va desde lo más tangible como los horarios que tienen disponibles hasta todas estas dimensiones, ¿no? Porque se tienen que tener en cuenta todas esas variables, se realiza un diseño de tratamiento y pasamos a un nuevo nivel que es lo que llamamos el cuarto nivel, donde nos podemos encontrar con 3 escenarios posibles. Un primer escenario donde se presenta al sistema consultante lo diseñado, se sigue co-construyendo con ellos y se da la aceptación de estos dispositivos, con preguntas y con dudas y tratando de hacer una psicoeducación acerca del por qué y el para qué de cada uno de estos dispositivos. Un segundo escenario posible donde el sistema consultante puede llegar a estar en dudas y decirnos, bueno, no, este dispositivo no creo estar preparado, a esto me parece que no vamos por este lado, donde invita nuevamente a seguir evaluando acerca de esto, y un tercer escenario posible donde nos puedan decir que no están de acuerdo con el tratamiento. Y ahí también nosotros como sistema tratante darnos cuenta de que a lo mejor tenemos que regresar a alguno de los niveles anteriores, ¿no? Porque nos ha pasado en las devoluciones donde o se suman otros integrantes de los sistemas y empiezan a preguntar y tienen dudas que no estuvieron en el proceso anterior, y esa es una alarma que nos lleva a decir, bueno, nos está faltando esto, entonces se vuelve hacia atrás, por así decir, si
de la devolución regresamos a una exploración o regresamos nuevamente al diseño de tratamiento en función de esta nueva propuesta del sistema consultante. Por eso es que es tan dinámico el proceso y que nosotros ponderamos siempre la posibilidad de decisión y de elección de los consultantes y no como esta cuestión paternalista, hegemónica, de decir, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Por supuesto que uno lo que sugiere lo hace en función de todo lo que ha ido evaluando y que es en la devolución donde también se le comparte al sistema consultante esto y se le plantea que creemos que es el mejor de los caminos y que creemos que la efectividad va por acá, pero siempre también escuchando qué es lo que ellos tienen para devolvernos. Sobre eso, Meren, en el último nivel también se brega por los derechos del consultante. Hay una abogada, ¿no?, que le informa, ¿no?, en qué marco legal nos encontramos actualmente en la Argentina. Por eso también este nivel se caracteriza por no fundamentalmente bregar por los derechos, no tomándolo como un objeto de práctica, sino como sujeto, donde la persona se pueda hacer cargo, ¿no?, del inicio del tratamiento. En ese sentido, siempre somos claros a la hora de poder transmitir esta información y que estamos basados, ¿no?, en la Ley Nacional de Salud Mental para nuestras prácticas. No, también es interesante mencionar que como la abogada es parte en ese momento del sistema consultante, porque llega por los derechos del consultante y del sistema, también interpela al otro trabajador de la salud que está devolviendo la estructura horaria, los dispositivos, para ver por qué no se eligió este dispositivo y por qué otro, ¿no? Y eso pone constantemente en movimiento al equipo de diseño y nos lleva a replantearnos el por qué y fundamentar bien los dispositivos. ¿Por qué esa elección y no otra? Esa es, digamos, también un poco la tarea de la abogada. Antes de llegar a la conclusión, parece interesante y significativo también el punto de vista de que nosotros como institución y dentro también de la militancia y dentro del cambio de paradigma que se está dando dentro del campo de salud, tiene que ver con la reflexión de la propia reflexión de los equipos de salud, justamente por no haber tratamientos moldes de este tipo de problemática. En este último nivel, cuando el equipo se conforma por una auxiliar de agenda, que es la que cumple el rol, ¿no?, de presentar ese GPS existencial, como para poder utilizar una metáfora, ¿no?, el antídoto o la quimioterapia, si podemos comprender a la problemática como un cáncer social, como así lo presentan algunos autores, una invención nuestra. Y quien acompaña a esa auxiliar de agenda es la asesora legal, quien vela por los derechos de los consultantes, principalmente el artículo 7, que tiene que ver con los derechos de los pacientes. Pero ¿a qué traía yo esta reflexión antes de cerrar con la conclusión? Que la abogada, la profesional, era parte del equipo de diseño de tratamiento, ¿no? Y tuvo la gran iluminación de darse cuenta que si ella no formaba parte del equipo de diseño de tratamiento, iba a poder generar inquietudes, ¿no?, y dudas para poder preguntarle al auxiliar de agenda por qué se le está diseñando esos dispositivos y por qué no otros. Justamente al no participar del diseño no puede comprender los por qué. Y ese dinamismo que se da entre las dos profesionales muchas veces terminan siendo la voz de esas personas que tienen la voz callada por todo este sistema moralista prohibitivo que tenemos. Porque muchas veces no hablan por la vergüenza que tienen y porque tienen que hacer caso al experto que le va a decir qué es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, bueno, eso me parecía interesante como para poder tenerlo. Como conclusión, claramente, lo que nosotros estamos invitando es que cuando uno habla de los diseños del tratamiento y se habló un poco de lo que es los tratamientos residenciales o de alta carga institucional, claramente nosotros tenemos hoy todo tratamiento ambulatorio, pero eso no significa que nosotros no contemplamos
los tratamientos de alta carga institucional para la dimensión microsocial, como son los famosos centros de días o comunidades terapéuticas, o para poder justamente estabilizar clínicamente a la persona y desintoxicarla en lo que serán los episodios, los centros de neuropsiquiatría. Lo que sí, nosotros como conclusión, y lo que nos da esta presentación y este proyecto que hemos presentado, Diagnóstico Presuntivo Integral, es un próximo proyecto a investigar, que la idea es poder desarrollarlo con el área de investigación, es el de empezar a diseñar niveles de atención para cada una de las dimensiones, ¿no? Porque cuando uno habla de los niveles de atención en la salud, ¿no? Claramente los conocemos, el primer y segundo nivel de atención, cada nivel va complejizándose en recursos humanos y en lo que es recursos técnicos. Entonces no es lo mismo un tratamiento residencial que implica muchos recursos técnicos y muchos recursos humanos que intervenciones de consultoría externa, por ejemplo, que tal vez requiere una sola persona y un solo espacio, un solo consultorio. Ahora, lo que nosotros complejizamos más, que estos 3 niveles de atención están solamente comprendidos y entendidos para la dimensión persona, ¿no? Siguen abordándose para lo que es la persona consumidora. Y nosotros terminamos de mencionar de que para poder comprender a esa persona consumidora tenemos que también comprender a la familia donde vive y en la dimensión microsocial donde se desarrolla. Entonces esto también tiene que tener niveles de atención. Con esto, lo que nosotros queremos avanzar es claramente ir diseñando y desarrollando intervenciones terapéuticas y dispositivos terapéuticos con estilos terapéuticos específicos para poder operar en el primer y segundo y tercer nivel de atención, en la dimensión la dimensión familiar, y primer y segundo nivel de atención para la dimensión microsocial. Eso claramente va a ser para un futuro, y como para poder cerrar, ya está comprobado dentro de la ciencia psicoterapéutica que ni son los modelos ni son las técnicas lo que generan los mayores cambios en los sistemas consultantes, sino son los estilos terapéuticos que desarrollan los trabajadores. Lo cual eso claramente también va a ser un próximo apartado para poder desarrollar sobre cuáles son justamente los estilos que se tienen que castrar con determinadas problemáticas y con determinados sistemas consultantes. Desde mi lugar, le agradezco muchísimo, felicito al equipo que me acompaña, al cual claramente me da muchísimo orgullo haberlos escuchado con la fluidez que han desarrollado, así que bueno, se lo quería decir delante de ustedes.